Terminó otra jornada más de la Liga 1. Estamos a 5 fechas, a 5 partidos de que acabe este torneo Clausura 2025 y por supuesto estamos a pocos partidos también de saber si es que va a haber un automático campeón nacional como lo podría ser Universitario de Deportes si consigue el tri o si es que habrá otro equipo que pueda meterse a la pelea, pueda meterse a esos playoffs por el título de este año. Terminó, amigos, la fecha 13 y todos, absolutamente todos los equipos jugaron para la U. A la U simplemente le bastaba, con mucha tranquilidad, sin necesidad de esperar otros resultados, ganar su partido frente a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. A pesar de eso, a pesar de que ellos siguen dependiendo exclusivamente de ellos mismos, igual los otros equipos también hicieron, por así decirlo, una mini tarea a favor de Universitario de Deportes porque sus más grandes perseguidores, que es ese top 5 del que vamos a hablar el día de hoy, también terminaron cayendo en sus respectivos partidos. Lo han dejado Universitario absolutamente solo en esa punta del torneo clausura. En el video anterior nos extendimos un montón hablando sobre la última fecha, sobre la fecha 12, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible en este video. Mi nombre es Jenny González, soy periodista deportivo y recuerda que aquí en mi canal tenemos un espacio amplio de debate sobre este hermoso deporte que es el fútbol. Tenemos videos de otros deportes también y todo contenido relacionado, por supuesto, al ámbito deportivo nacional y podríamos meterlo incluso también a nivel internacional. Recuerda siempre dejar tu like en mis videos, suscribirte también, deja tu comentario y no te olvides de quedarte hasta el final porque tengo una pregunta especialmente para ti. Esta vez vamos a iniciar haciendo el repaso de lo que han sido los resultados de esta fecha número 13. Más que nada, y ustedes pueden ver el recuento de todo lo que ha sido esta jornada, pero como siempre digo, me voy a enfocar en los 5 primeros puestos, en los que están ocupando actualmente estos 5 primeros lugares y que se mantienen, por así decirlo, en la pelea de llegar a ese primer lugar. Cusco FC, que termina cayendo frente a Chancas. Un Cusco que llegaba como amplio favorito y termina cayendo frente a Chancas y le deja la oportunidad, la vía libre prácticamente a Universitario para que se siga despuntando mucho más. ADT y Sporting Cristal termina con victoria del cuadro tarmeño por 3-2, que de hecho sumó más chances de seguir acercándose también a ese top 5, se ha metido dentro de ese top 5. Alianza Lima cae en un partido muy estrepitoso que ya vamos a ahondar en profundidad después, pero termina cayendo frente a Alianza Universidad de Huánuco. Melgar no logra rescatar puntos allá en Piura, empata frente a Atlético Grau y Deportivo Garcilaso, que realmente ha sido otra de las sorpresas de este torneo con este partido, que termina cayendo goleado prácticamente frente a Alianza Atlético con un 4-2. Y por supuesto, Universitario de Deportes, como lo vuelvo a repetir, cumple con su tarea de ganar, gustar y golear en el Estadio Monumental frente a Juan Pablo II. Obviamente tomando como prioridad un poquito a los tres grandes, como se le dice, ¿no? En el fútbol peruano vamos a hablar de Sporting Cristal, que tiene un duro traspié en su viaje a Tarma, que también se perfilaba como un favorito en la previa de este partido, porque había encontrado la forma de hacer que su equipo funcione, porque había encontrado armas que refrescaron un poquito el esquema de Paulo Autori, como Ian Wisdom en el medio, la saga defensiva que funcionaba bien con Araujo y con Abraham, a pesar de que Araujo en los partidos después de su lesión tuvo un rendimiento un poco discreto, igual respondía un Diego Enríquez que también lo hacía muy bien, que respondía de manera adecuada usando sus buenos reflejos, pero que no fue suficiente. No fue suficiente para este partido en donde terminan cayendo por 3-2 frente a ADT, este Sporting Cristal que fue a la altura, que celebró goles, que hizo goles, que aprovechó las oportunidades que tuvo, pero tuvo más que pudo haber capitalizado y que no hizo. El cuadro de Tino fue mucho más efectivo en este proceso y aprovechó las falencias que siempre tiene Sporting Cristal, que es lo débil que se vuelve al momento de retroceder, al momento de hacer la transición de ataque a defensa y en donde queda muy mal parados, en donde se descuadra también por la velocidad, obviamente, de algunos jugadores, de algunas piezas que tiene su rival.
ADT que tuvo a un Mauro Daluz que hizo lo que quiso en el partido, que hizo y deshizo a toda la defensa, a todo el medio campo también, que se llevó la pelota del partido porque incluso marcó un hack trick así de fácil, así de sencillo se la pusieron porque le ganó muchas veces a los dos centrales, tanto a Abraham, tanto a Araujo, ganó en velocidad, aprovecha también los errores en salida del equipo rimense, un Pretel que trataba de retroceder y le termina cediendo prácticamente el balón, y con la velocidad que tiene el futbolista ecuatoriano y estando también de local, supo aprovechar esos momentos que tuvo para marcarle el gol a este Sporting Cristal y así quitarle la chance de sumar unos 3 puntos que por lo menos los mantenga en la pelea, ¿no? Este Sporting Cristal que ya se ha visto reducido también, que ya se queda con pocas chances de seguir acercándose a ese título, que a pesar de mantenerse dentro del top y de todavía de repente tener algunas chances matemáticas, igual tiene que seguir esperando a ver alguna caída o algún traspié tanto de Universitario de Deportes como del propio ADT que se puso por encima de ellos o de Cusco FC que vuelva otra vez a caer también en su próximo partido y la va a tener difícil este Sporting Cristal. La va a tener difícil porque los próximos partidos que le toque enfrentar va a ser frente a Universitario, que es el gran líder y que hasta ahora ningún otro equipo ha encontrado la forma de frenar y que de hecho vienen con ese antecedente de lo que pasó también en el torneo de apertura, en donde perdieron por 2-1. Le va a tocar también Deportivo Garcilaso, allá en Cusco, le toca a los Chancas de local, Comerciantes Unidos en la altura, frente a Cienciano y frente a Atlético Grau. Así que va a tener duelos difíciles, tiene 2 de altura, tiene uno en el calor también, va a tener que tratar de aprovechar su localidad al 100%, pero como vuelvo a repetir, no depende de sí mismo. Entonces tiene que esperar también siempre echarle un ojo a que los otros rivales directos caigan. Por otro lado, en una situación muy similar, que también depende de otros resultados, pero que incluso está aún más complicado porque tiene menos puntaje y se encuentra relegado en puestos más bajos, es Alianza Lima, una Alianza Lima que después de ese partido en la Copa Sudamericana no ha podido levantar cabeza al 100%, en donde sigue viéndose con la ausencia de Néstor Gorosito por la suspensión, que no puede estar en el banco, y este Alianza Lima que no encuentra la forma también de hacer que su plantel funcione al 100% de tal modo en como lo hacía en los partidos de peso, en los partidos importantes que tenía en Copa Sudamericana y que por eso llegaron finalmente hasta donde llegaron en ese torneo internacional. Pero el torneo local lo descuidaron por completo y como lo decía Barcos, como lo decía Cepelini en las declaraciones post partido, creo que se dieron cuenta muy tarde de cómo dejaron escapar puntos importantes que los hubieran podido mantener de repente a estas alturas más a la par con Universitario. Y hay algo que le juega muy en contra a este Alianza Lima, que es el tema de la ansiedad, el tema del manejo de aquí, de lo mental, de la cabeza. Sienten tanto esa presión, esa urgencia de sacar los puntos que no terminan consolidándose al 100% como equipo, como piezas. Se desesperan, se desordenan, terminan volviéndose imprecisos y eso hace que el rival también aproveche estas deficiencias que empieza a ganar poco a poco Alianza Lima. Porque, a ver, yo sé que el resultado puede demostrar de repente lo contrario, ¿no? Pero no estamos hablando de un Alianza Universidad que de repente fue el gran arrollador de este partido y que por eso termina llevándose los 3 puntos. No, en realidad Alianza Universidad termina venciendo básicamente por saber aprovechar los pocos momentos que tuvo de cara al arco, saber aprovechar las debilidades, la ansiedad, la desesperación con la que jugaba Alianza Lima, los errores que tenían en la defensa, los errores que tenían en salir, en el mediocampo, la desconexión que hubo, supieron aprovechar esos instantes y de esa manera llegar al triunfo. Los 2 goles, en realidad, que son muy rápidos, tanto en el primero como en el segundo tiempo, son meras distracciones del equipo blanquiazul, o bueno, blanquimorado en este mes. El primero se termina prácticamente llevando Jofre Escobar a los 2 centrales. Y en el segundo la historia es casi similar a Marcos Yuya, nadie lo referencia, saca un muy buen centro y termina encontrando a un George Leismena que les gana la diagonal a todos, a Pedro Aquino que se le pasó por la espalda, lo mismo con Zambrano, Garcés que no pudo cortar a tiempo y son meras distracciones lo que hizo que este equipo llegue al triunfo. A ver,
Alianza Lima, es cierto, tuvo sus alternativas, tuvo incluso gritos de gol también, pero en posiciones ilícitas, ¿no? Y quiero que esto quede claro, porque sí hubo una revisión del VAR y sí se certificó que había una posición adelantada tanto en el gol de Eric Castillo como en el gol también de Hernán Barcos. El de Hernán Barcos quizá mucho más milimétrico, con el hombro un poco más adelantado, pero finalmente fue un gol, ¿no? Ahora, mucho se habla también de un buen desempeño de Sergio Peña, que fue de hecho el asistidor de todos los goles que se hizo. Obviamente dos fueron inválidos, pero del gol de Eric Castillo también fue el asistidor. Pero si se dan cuenta, y miren, aquí tenemos la imagen clara de un Sergio Peña que no era referenciado, que no tenía marca, que tenía toda la disposición y la facilidad para sacar esos centros, para sacar esos pases para habilitar a los delanteros. Entonces, estamos hablando de que Alianza Lima pudo aprovechar mejor estas oportunidades que tuvo porque no se enfrentaba a un equipo de repente tampoco tan claro en su juego, ¿no? De hecho, está peleando la baja también este AUDH de Roberto Mosquera, pero con todas las falencias que tiene este equipo, supo aprovechar mejor las oportunidades, supo golpear en los momentos precisos y fue así que se termina llevando la victoria. Ahora, uno se puede dar cuenta de cómo Alianza Lima llega a estas alturas ya completamente desesperado, completamente ansioso por conseguir los goles, por conseguir el triunfo con esta jugada de Hernán Barcos. Acción completamente de desesperación, completamente de la frustración que se genera en el propio partido, cometer esta infracción que fue una roja directa pero clarísima y justísima. Después la reacción que tuvo Hernán realmente sorpresiva porque no suele ser un jugador tan efusivo en ese aspecto, pero termina también incluso increpando al árbitro, pero Hernán, fue una roja clara, fue una expulsión merecida por la falta que termina cometiendo al jugador. Y es así que Alianza termina quedándose también relegado mucho más incluso que Sporting Cristal de conseguir acercarse a ese título del torneo clausura. Y es algo que ellos ya prácticamente lo toman por sentado, ¿no? Que cada vez se hace más cuesta arriba, cada vez se hace mucho más difícil de lograr ese objetivo que tenían. Muchos se enfocaron en la Copa Sudamericana y desperdiciaron partidos y eso ya les está costando ahora. Pero así como hay equipos que tuvieron sus traspiés en esta fecha número 13, hay equipos que todavía dependen de otros resultados, hay solo un equipo que hizo la tarea que necesitaba, hizo lo que quiso en su estadio también, se llevó los 3 puntos y se mantiene firme en el liderato de la tabla y es por supuesto Universitario de Deportes que ganó frente a Juan Pablo II y ganó de una forma deseable, por supuesto, ¿no? Siendo claro, siendo el dominador del partido, teniendo las chances de marcar, de llegar al gol, siendo un equipo compacto, que se entiende entre ellos, que ya lo habíamos hablado en el video anterior donde analizábamos un poco de esta fecha 12, que creo que la clave ha sido, a pesar de que ya son 3 años consecutivos jugando con el mismo sistema, la clave de que los rivales no puedan de repente frenar a este Universitario es que cada vez empieza a sumar más piezas que siguen funcionando en el mismo sistema, pero que por supuesto, como son jugadores distintos a los anteriores, le aportan al equipo algo distinto también. Entonces, las características individuales más lo colectivo que sigue funcionando bastante bien hacen que este Universitario siga siendo imbatible, invicto, señores, invicto en este torneo clausura. El equipo que menos goles ha recibido mantiene ese récord desde hace ya varias temporadas con una línea defensiva que sí, ha tenido sus cuestionamientos en muchos partidos, tiene nombres que de repente algunos hasta ya le pusieron un alto a permanecer en este equipo. De hecho, el propio Jorge Fossati sentó a Aldo Corso, pero tiene otros nombres, repito, no tiene otra banca que le da el mismo nivel jerárquico a este equipo que sigue triunfando en la Liga 1. En esa fecha, Universitario de Deportes termina goleando a Juan Pablo II con un resultado de 3-0 y que
este resultado es el vivo reflejo de lo que fue el partido. Porque, a ver, Juan Pablo II tuvo sus ocasiones de peligro, sí, quizá dos o tres. Una de ellas, la más clara, que roza prácticamente el palo cuando Britos estaba salido, pero las otras no generaran tanto peligro, ¿no? Aún así, hicieron por ahí que temblara un poquito el cuadro crema, pero ese Universitario termina siendo imbatible. Termina siendo imbatible porque es un equipo muy compacto que sabe jugar ordenado en todas sus líneas. Ya no solo es la defensa, ya no solo es ese medio campo con los mismos nombres que de repente conocíamos como Ureña, como Martín Pérez Guedes, que se asociaban mucho con Andy Polo, ya no son ellos. Se le añade otra cuota de nombres. ¿Y quiénes han sido los responsables de que Universitario mantenga ese nivel, se mantenga arriba? Creo que son dos nombres en específico los que han entrado en este torneo clausura, que han podido tener más minutos y que han hecho de que se mantenga el nivel y al mismo tiempo también darle una cuota de sorpresa a este Universitario. Y quiero hablar otra vez, sí, otra vez, de este Jairo Concha que cada partido se afianza mucho más al equipo, que por algo ha sido convocado también a la selección peruana, un Jairo Concha que ya soltó esa timidez que de repente tenía en los primeros partidos con Universitario y cada vez se atreve más a ser el enlace necesario en el medio, a ser el creativo de Universitario de Deportes, algo que le faltaba también a este equipo desde que se fue Piero Quispe, y el encargado de hacer que los hilos se muevan, ¿no? Que la pelota se desplace muy bien, que conecte muy bien con las bandas y que puedan encontrar los espacios y abrir los espacios para llegar finalmente al área de su rival y marcar el gol. Pero así como Jairo Concha ha destacado en los últimos partidos y que de hecho marcó otro golazo también en este compromiso, lo propio hace Jesús Castillo, que se mete a este 11 y que llega a ese Universitario como un flamante refuerzo, pero se mete finalmente a este 11 tras la suspensión de Rodrigo Ureña. Y si hay que aprovechar oportunidades de eso, lo sabe muy bien Jesús Castillo, que de hecho no ha hecho que se extrañe de repente tanto al futbolista chileno dentro del esquema. Sereno, tranquilo, responde de manera precisa, cortando de manera adecuada y dándole también salida limpia al equipo, ¿no? En la recuperación del balón, movilizando y desplazando después con los interiores. Es un jugador muy inteligente y que se ha ganado la confianza muy bien de Jorge Fossati. Ha sido el ancla también que necesitaba ante esa ausencia y que ha respondido de manera correcta. Por supuesto, como en cada partido, siempre hay polémicas, así como en el partido de Alianza hablábamos de los offsides. En este partido tenemos esta jugada de Anderson Santamaría, que si me preguntan, para mí, si le sacaba el árbitro tarjeta roja, no pasaba nada. Pero repito, otra vez, ya Universitario iba con el 1-0 a favor, ya Universitario se mostraba como un rival que tenía todo el dominio, que tenía toda la posesión del partido, así que no porque Universitario haya estado con uno de más, significa que solo por eso ganaron. De verdad no quiero entrar a hablar de la CONAR y del arbitraje porque siempre que hablo de esto termino renegando por lo mal que se maneja en el Perú, por las promesas de igualar los criterios que nunca llegan, por las promesas de las capacitaciones que nunca llegan. Entonces creo que está de más, no sé en qué momento va a cambiar. El VAR tampoco no ayuda absolutamente para nada porque al final son los humanos los que terminan manejando esta tecnología, pero vuelvo y repito, no es que esto haya condicionado directamente o haya influido directamente en el juego. Ahora, hablamos de otros partidos también, por supuesto, que fueron determinantes para que Universitario se mantenga como líder de esa tabla del clausura. Tenemos, y ya lo mencionaba al principio, la caída, la derrota de Cusco FC frente a los Chancas, una derrota sorpresiva, una derrota que termina moviendo y alterando todo porque se presentaba como el gran favorito este Cusco FC, y ya en el video anterior también hablamos de todos los nombres que tiene con los que puede resaltar, pero cae frente a los Chancas y eso es un problema, eso es lo malo de repente algunos equipos de provincia que quizá no tienen el gran presupuesto para tener un amplio equipo y que les termina costando la ausencia de algunos jugadores. Por ejemplo, ya van 2 fechas en las que Facundo Callejo no puede estar por las molestias
molestias que tuvo el futbolista. Así que se siente, ¿no? Se siente cuando un equipo de repente no tiene tantas opciones en la banca que termina finalmente influyendo también en los resultados cuando uno que otro termina faltando en su equipo. Otro resultado también es el partido de Melgar, que no pudo sumar de a 3 allá en Piura, se enfrentó al Atlético Grau y terminó empatando 0-0. De hecho, ese partido tuvo 2 expulsiones. Se fue expulsado Ruiz Díaz, se fue expulsado Bernardo Cuesta casi al final del partido y sin goles terminó ese compromiso con un Melgar que también por ahí que se quería meter dentro de ese top 5, pero no lo logra y le da el espacio libre también a sus otros rivales. Finalmente, Deportivo Garcilaso, que también de local en Cusco cae frente a Alianza Atlético de Sullana con un 4-2, un Deportivo Garcilaso que hasta la jornada anterior hablábamos de que se encontraba en la quinta posición, que estaba dentro de ese top 5, que también podía meterse a la pelea por el título. Y por supuesto, habiendo hecho este repaso, podemos revisar cómo ha quedado la tabla de posiciones después de esta fecha. No hay mucha variante en el líder, sigue siendo Universitario de Deportes. Lo que sí varía es la diferencia de puntos que ahora tiene con los demás. Tiene 30 puntos. Cusco lo sigue con 22 puntos. Son 8 unidades de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y de para abajo ya se complica mucho más, porque incluso tercero pasa ADT. Desaparece a Sporting Cristal, pasa ADT al tercer lugar con 20 puntos, ya son 10 de diferencias con el líder. Sporting Cristal va cuarto con 19 puntos. Melgar con 18 y Alianza Lima también con 18. Alianza que incluso por diferencia de goles termina siendo relegado al sexto lugar y ya son 12 unidades de diferencia que tiene Alianza Lima con este Universitario de Deportes que cada vez más puede ir firmando ya el título del tricampeonato porque simplemente necesita seguir ganando sus otros partidos para así asegurarse este título. De hecho, mucho se habla de que Universitario podría coronarse otra vez en Andahuaylas, pero ojo, incluso podríamos hablar de un ganador desde fechas antes. Incluso el cuadro crema podría ganarlo en Tarma directamente ya el campeonato si es que otros resultados, por supuesto, se siguen dando a su favor. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que siempre digo que lo voy a hacer corto y breve, pero siempre me explayo mucho en hablar, así que espero que les haya gustado este video. Gracias por llegar hasta aquí. Sigue dejándome tu comentario, tu like. Y la pregunta del día de hoy es, y va a ser la misma que la semana pasada. ¿Creen que Universitario ya está listo, ya tiene todo servido para ganar el tricampeonato o todavía le tienen fe a algún equipo que pueda hacer el pare? Déjame tu comentario aquí para abrir el debate, dame tu like también, suscríbete sobre todo y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Ya nos estamos viendo pronto porque esta semana se viene selección. Se viene la selección peruana con los nuevos convocados. Ahí van a ver un videito también muy interesante para que conozcan un poco más de las actualidades de los que han sido convocados, de los 25 que han sido convocados. Así que por eso tienes que estar suscrito a mi canal. Nos vemos en otro video. Bye bye.